La jornada televisiva dejó una radiografía muy clara del pulso que vive la audiencia en España, con altibajos notables entre franjas, cadenas y programas que se disputan la atención de un público cada vez más fragmentado. Desde las primeras horas de la mañana hasta el final de la noche, las cifras hablan de una batalla constante. Algunos formatos se consolidan como favoritos indiscutibles, mientras otros siguen intentando encontrar su sitio sin demasiada fortuna. La mañana, una lucha por arrancar el día. El arranque del día trajo buenas noticias para varios espacios. El informativo 24 horas de la una logró un sobresaliente 22% de cuota. Esto demuestra que, a primera hora, el espectador continúa buscando la información más pura y directa. Muy cerca se situó Ichaur Rondo, que superó holgadamente el 19%, confirmando su fortaleza como cita habitual de la audiencia que madruga. Mañanero, también en la pública, alcanzó un 14,1% en su primer bloque y un 8,9% en el segundo. Una combinación que mantiene una base sólida. Antena 3, por su parte, se movió en datos algo más contenidos. Espejo Público se quedó en un 10,9%, suficiente para mantenerse, pero lejos de su época dorada. El carismático Carlos Arguiñano, en cambio, mejoró ligeramente sus registros y escaló hasta un 17,6%. Un dato que demuestra que la cocina televisiva sigue teniendo tirón. La estrella de la franja matinal, sin embargo, volvió a ser la ruleta de la suerte, que se consolidó como líder indiscutible con un imponente 23%. Una cifra que para muchos resulta inalcanzable. En Telecinco, la situación es menos halagüeña. La mirada crítica cerró en 9,2%. El programa de Ana Rosa alcanzó un 13,8%. Mientras, Vamos a ver descendió hasta un discreto 9,4%. Estos números reflejan una tendencia preocupante. La cadena de Mediaset sigue sin encontrar un formato matinal que le permita recuperar el terreno perdido. La franja de media mañana se completó con un cine modesto en la 2. Una película del oeste apenas llegó a un 3,1%. El repetido de Saber y Ganar se conformó con un 2,4%. Datos testimoniales que, sin embargo, son habituales en esa franja. La sobremesa, estabilidad inesperada en la 1. Al mediodía, el panorama cambió de manera significativa. La 1 consiguió algo que hace apenas unos meses parecía inalcanzable: mantener casi toda su tarde por encima del 10% de cuota. Directo al grano marcó un sólido 11%, rozando los 900.000 espectadores. Una cifra que se puede considerar más que satisfactoria. El liderazgo absoluto de la franja, no obstante, recayó en dos apuestas de ficción. Valle Salvaje se apuntó un 13,4%. La Promesa incluso superó ese registro con un 13,8%. Otros espacios de la misma franja firmaron resultados notables. Malas Lenguas alcanzó un 10,2%. Aquí la Tierra brilló con un 11,8%, confirmando su capacidad para atraer a un público fiel. La 2, por su parte, mantuvo el tipo gracias a Más Lenguas, que cerró en un 5,1%. La clásica solvencia de Saber y Ganar se quedó en un correcto 6,6%. Los documentales de la cadena pública no tuvieron la misma suerte. Uno se conformó con un 3,7%. Otro con un discreto 1,7%. Mientras, Mi Casa Flotante solo consiguió un 2,1%. La tarde, dominio de la ficción y un concurso imbatible. En Antena 3, la ficción volvió a ser el gran sostén de la tarde. Sueños de Libertad reunió a 1.200.000 seguidores y un 14,1% de cuota. Un dato que refleja su capacidad de enganchar al público día tras día. Y Soles, en cambio, se movió en un 10%. Algo más débil, pero suficiente para mantener la media de la cadena. El gran ganador de la tarde, sin discusión, fue Pasapalabra, que se disparó hasta un rotundo 19,8%. Consolidó así una hegemonía que ni sus rivales más directos pueden cuestionar. 4 consiguió datos discretos pero positivos. Todo es mentira marcó un 6,2%. Lo sabe, no lo sabe celebró su mejor registro de la temporada con un 6,3%. Un dato que refuerza la apuesta de la cadena por el entretenimiento en directo. Telecinco, en cambio, sigue arrastrando problemas en la franja vespertina. El tiempo justo apenas alcanzó un 9%. Jorge Javier se quedó en 8,9%. Agárrate el sillón descendió a 7,3%. Cifras que reflejan un desgaste evidente. La Sexta, con un público más de nicho, firmó un 5,8% con Zapeando, un 5,9% con Más Vale Tarde y un 3,9% con La Sexta Clave. El Prime Time, sorpresas y decepciones. La noche dejó un panorama igualmente revelador.
Telecinco sigue teniendo dificultades para romper la barrera del 10% en su horario más importante, incluso con su buque insignia. Supervivientes, a pesar de ser su gran apuesta, solo logró un 16,3%. Ni siquiera alcanzó el millón de espectadores, quedándose en 958.000. El resumen posterior tampoco ayudó, apenas un 8,8%. Un dato que no corresponde con las expectativas de un reality de esa magnitud. El resto de cadenas repartió su audiencia de manera desigual a lo largo de la noche. La revuelta comenzó el prime time con un inicio sólido, alcanzando un 12% de cuota y congregando a 1.378.000 espectadores. Un dato que refleja que, pese a la competencia feroz en la noche televisiva, ciertos programas todavía logran captar la atención de un público fiel. Por su parte, Buenafuente, aunque no alcanzó la cifra de su competidor directo, se quedó en un justo 10,5% con 836.000 espectadores, consolidando su posición como referente de la comedia y el entretenimiento nocturno en la cadena. En la 2, Cifras y Letras continuó con su buena racha, manteniendo un 6%, una cifra modesta pero constante que permite al programa sostener su espacio en una parrilla que, en muchos casos, es complicada y competitiva. En Antena 3, la noche volvió a ser brillante. El Hormiguero confirmó su estatus de buque insignia de la cadena con un sólido 15,7% de cuota. Su combinación de entrevistas, entretenimiento y ciencia ligera sigue demostrando ser un imán para el público. A continuación, La Encrucijada se defendió con un notable 9,2%, mostrando que el interés por los programas de interacción y participación todavía tiene un lugar importante en la televisión generalista. 4, por su parte, logró captar a su audiencia con First Dates, que alcanzó un 6,2%, y con Horizonte, que se apuntó un significativo 9,1%. Este último dato refleja la fidelidad de los espectadores que confían en los formatos de investigación y análisis de la cadena, y evidencia que el público valora este tipo de contenidos con un enfoque más profundo y comprometido. La Sexta, sin embargo, no vivió su mejor jornada. El intermedio se quedó en un 6,3%, consolidando su posición, pero lejos de los números más altos que suele registrar en momentos de mayor expectación mediática. El Taquillazo, en cambio, apenas logró un 3,8%, un dato que evidencia las dificultades de los filmes en horario nocturno frente a la programación de entretenimiento y concursos. La Una volvió a depender de repetidos de programas como Buenafuente, que marcó un 4,9%, mientras La Noche en 24 horas consiguió un 4,7%. Por su parte, los canales minoritarios no lograron superar la barrera del 5%, evidenciando la concentración de la audiencia en las grandes cadenas tradicionales durante el prime time. Balance general de la jornada. Analizando los datos en conjunto, se pueden extraer varias conclusiones claras sobre el comportamiento de la audiencia. Antena 3 sigue consolidada como líder, apoyándose en formatos robustos que funcionan tanto en la mañana como en la tarde, así como en concursos y programas de entretenimiento que se mantienen intratables. La ruleta de la suerte y pasapalabra continúan marcando registros muy altos, siendo verdaderos imanes para los espectadores que buscan ocio y dinamismo. Por su parte, La Una ha logrado un momento de estabilidad inesperada en la tarde, una situación que hace apenas unos meses hubiera resultado impensable. La combinación de programas informativos y de entretenimiento ha logrado que la cadena recupere cierta confianza del público, aunque todavía debe trabajar en franja prime time para consolidar resultados. 4 mantiene cifras discretas pero firmes, destacando en determinados formatos que generan fidelidad entre su público objetivo. La Sexta se mantiene en su línea habitual, sin grandes sorpresas, pero consolidando un perfil de audiencia constante que busca entretenimiento y actualidad con un enfoque más crítico. En cuanto a Telecinco, la situación es más delicada. Ni su reality estrella ni sus espacios de entretenimiento consiguen generar el impulso necesario para superar la barrera simbólica del 10% de cuota en los tramos más importantes del día. Los datos del día reflejan un patrón preocupante. La cadena necesita replantear su estrategia y apostar por contenidos que realmente conecten con la audiencia si desea recuperar terreno frente a sus competidores. La competencia es cada vez más intensa, y los espectadores muestran una clara tendencia a dispersarse entre cadenas y plataformas, premiando aquellos programas que combinan innovación, entretenimiento y capacidad de sorpresa. En definitiva, la jornada televisiva deja un escenario muy definido. Antena 3 y La Una consolidan su presencia con formatos fiables y un público fiel, 4 y La Sexta mantienen su espacio con perfiles de nicho, y Telecinco enfrenta un reto importante para recuperar protagonismo en la noche española. Un día más, la televisión generalista muestra su carácter impredecible, donde la fidelidad del espectador se conquista con consistencia, calidad y estrategias bien planificadas.